Usualmente suelo predicar sobre la primera lectura, segunda lectura y evangelio. Pero en otras ocasiones, debido a ciertas circunstancias, solamente me enfoco en una de ellas. Hoy voy a hacerlo con el evangelio. Repito, hay varias razones por las cuales decido hacer esto. Una, obviamente, porque considero que las lecturas hoy están relacionadas de una manera muy especial. Y predicar de una es predicar de todas. Y la segunda, porque en realidad el evangelio en sí tiene tantos detalles que vale la pena escudriñarlo de una manera mucho más profunda de lo usual. Sin embargo, antes de iniciar con la meditación del evangelio, voy a contar un chiste, porque va relacionado también con el evangelio. Ustedes saben que siempre les pido que se rían del chiste si les gusta y si no les gusta también. De antemano les digo que este chiste me hace recordar mucho a Vicente Fernández, el gran cantante, porque se decía, o mejor dicho, él decía siempre en sus conciertos, que él no dejaba de cantar si la gente no dejaba de aplaudir. Entonces, en ocasiones se cuenta que fue multado en diferentes lugares porque se pasaba de la hora, pero si la gente seguía aplaudiendo, él seguía cantando. Bueno, este chiste me recuerda a Vicente Fernández porque siempre que lo cuento la gente se ríe. Entonces, si la gente se ríe, lo seguiré contando. Así que, advertencia, más vale que se rían, por favor. Un hombre muy humilde, muy pobre, no tenía carro en que transportarse, vivía en un pueblo algo pequeño, pero distancias muy largas, pero con gran fe. Una vez decidió entrar a la iglesia de su pueblo, se arrodilló frente al Santísimo y comenzó a hacer una oración muy viva, muy profunda. Señor, regálame un caballo. Y la repetía, Señor, regálame un caballo. Comenzó muy temprano en la mañana, fueron pasando las horas y cada vez la repetía con más fuerza. Fueron entrando personas a la iglesia y cuando escuchaban lo que él pedía, algunos decían, este hombre está loco. Pero otros se fueron quedando por curiosidad y comenzaron a hacer esa reflexión. Dios es todopoderoso y le puede dar el caballo. Vamos a quedarnos y vamos nosotros a pedirle un caballo también a Dios. Tal vez nos los da a todos. Entonces ya no era uno, sino 5, y después eran 10, y después 15. Lo cierto es que caída la tarde, ya eran como 200 personas que a un solo coro decían, Señor, regálame un caballo. Lo cierto es que este primer hombre no se había dado cuenta de que habían tantas personas detrás de él. Y en un momento determinado, él hizo silencio, pero escuchó todas las voces de los demás. Se volteó sorprendido, los vio, se molestó, miró de nuevo al Santísimo y le dijo, Señor, no se vale, yo te pedí un caballo, no todo este montón de burros. Moraleja, muchas veces nosotros, voy a utilizar una palabra que puede ser fuerte, pero es cierta, fastidiamos a Dios pidiéndole un capricho. En ocasiones le pedimos cosas que realmente sí importan, son necesarias, pero en muchas otras ocasiones pedimos caprichos. E insistimos y nos molestamos si Dios al parecer no escucha nuestra súplica. Y decimos, Dios realmente no es todopoderoso, Dios realmente no es un padre que se cuida de sus hijos, ¿para qué entonces creer en Él si es tan insensible? Y nos vamos haciendo un rollo mental y nos hacemos enemigos de Dios. Nosotros de Él, porque Dios nunca será nuestro enemigo. Entonces, este chiste nos deja la lección de que habría que preguntarnos cuál caballo le estoy pidiendo yo a Dios y si realmente lo necesito, sí o no. Ahora bien, pasemos ya al evangelio como tal. Este evangelio tiene mucho que ver con otro pasaje que sucede en otra región, Jericó. Jesús
Va entrando a Jericó, hay un ciego de nacimiento postrado en la entrada del pueblo, y cuando escucha que es Jesús el que pasa, del cual él había oído tanto, este hombre decide gritar, porque quiere algo, quiere ver. Bartimeo, el hijo de Timeo. Y Bartimeo dice las siguientes palabras: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Lo dice una y otra vez, generando molestia en las personas que iban con Jesús, quienes lo mandaban a callar. Pero Bartimeo decía: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Eventualmente Jesús les pide a sus apóstoles que llamen a Bartimeo y le da la vista. Pero también le da mucho más que eso, le da su amor, su perdón, su misericordia. Las mismas palabras que pronuncia Bartimeo en Jericó son las palabras que esta mujer pronuncia en el Evangelio de hoy. Pero a diferencia de Jericó, región de judíos, Jesús se encuentra en Tiro y Sidón, una región pagana. Y el Evangelio nos da un detalle importante. Dicen, la mujer era cananea, es decir, también ella pagana. No era parte del pueblo de Israel. Se presume entonces que adoraba otros dioses, falsos ídolos. Pero ella, curiosamente, pronuncia las palabras que más que una petición son una profesión de fe. Porque está diciendo Jesús, hijo de David. Está reconociendo a Jesús como descendiente de David. Y se sabía que el Mesías vendría del linaje de David. Por lo tanto, está reconociendo su fe en Jesús no solamente como un buen hombre, sino como Dios. Pero luego también las palabras dicen, ten compasión de mí. Se reconoce pecadora, se reconoce necesitada, y por eso entonces suplica con humildad. Ahora bien, es interesante ver lo que sucede con Jesús. Porque a diferencia de Bartimeo, con el cual Jesús se muestra muy misericordioso, lo manda a llamar, en este caso Jesús la trata con indiferencia. No le responde nada. Y esto pudiera generar en muchos de nosotros molestia, indignación. Pudiéramos pensar entonces, ¿dónde está la misericordia de Jesús? ¿Por qué Jesús la trata así? Pues bueno, la concepción del pueblo de Israel era que ellos eran los únicos que podían recibir el mensaje de la salvación. Eran el pueblo VIP. Esa es una frase, o mejor dicho, un concepto que se ha hecho muy de moda en los últimos años. VIP. Una vez yo compré unos boletos para ir a un concierto, yo pagué por ellos y pensé que iba a tener unos buenos puestos. Pero resultó ser que cuando llegué al lugar, yo no era VIP. Entonces me pusieron por allá bien lejos. Y yo decía, pero bueno, ¿qué pasa acá? Pero bueno, ese es ese concepto que se ha ido metiendo, VIP, especial de lo especial, requete contra especial. Y muchas veces nosotros pretendemos ser así para Dios. Y en ocasiones el problema que esto genera es que si bien es cierto, importamos para Dios, por eso Jesús muere en la cruz y derrama su sangre por nosotros, es que el hecho de ser especiales para Dios no elimina la posibilidad de que otros también lo sean. Porque al fin de cuentas, así como Jesús entrega su sangre en la cruz por ti y por mí, lo hace también por cualquier otra persona, de cualquier otra raza y nación. Vemos entonces esta mujer, al no ser del pueblo judío, se suponía que no debía pedirle nada a Jesús, no debía tener ni siquiera fe en Él. El silencio de Jesús es una lección, pero fíjense bien, no tanto para ella, sino para sus discípulos. Porque ¿qué pasa? Los discípulos también tenían esa idea. Y si ustedes recordarán, cuando inicia la iglesia apostólica,
hay un debate entre los apóstoles porque Dios comienza a derramar su espíritu sobre los paganos. Y entonces Pedro, Pablo y los demás apóstoles comienzan a reflexionar y decir, bueno, ¿debemos o no predicar a los que no son judíos? Y al final comprenden que la voluntad de Jesús, de Dios, es esa, que todos escuchen el mensaje de salvación. Pero les cuesta entenderlo. Ahora bien, la actitud de Jesús de silencio y aparente indiferencia conmueve tanto a los apóstoles, que son los que terminan implorándole a Jesús, Señor, escúchala, viene detrás de nosotros. Es decir, hay ya una conversión, una transformación en el corazón de los apóstoles, porque ellos son los que comienzan a interceder en favor de la mujer. Ya allí se hace un gran milagro. Jesús transforma el corazón de ellos. Ellos se hacen sensibles. Entonces, Jesús, queriendo probar un poco más la fe de los apóstoles y también la fe de la mujer, le responde a ellos y les dice, yo he sido enviado al pueblo de Israel, a las ovejas perdidas. Pero esta mujer, que no acepta un no como respuesta, una vez más se acerca y le dice, Señor, ayúdame. Fíjense, al inicio ella pedía que le ayudara porque la hija estaba poseída por un demonio. Pero en esta segunda petición de la mujer, ya la petición es más personal. Ella dice, ayúdame. No dice, ayuda a mi hija que te necesita. Ella reconoce que la necesidad principal es de ella. Es allí cuando también comienza a ocurrir un milagro. Y Jesús, una vez más, de modo para muchos ilógico, o mejor dicho, difícil de entender, dice una frase que obviamente pudo haber sonado ofensiva para cualquier persona. Y fue la siguiente: no es justo que yo le dé la comida de los hijos a los perros. Hay que ser realmente muy humilde para aguantar tanto. Esta mujer pudo, así como hacemos nosotros en muchas ocasiones, habernos levantado e irnos, pero ella perseveró. Tal vez ella no entendía la razón del rechazo o del aparente rechazo, pero ella no se dejó vencer. Y es cuando responde de una manera muy especial: sí, Señor, pero también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Y fue allí cuando Jesús, que seguramente sufría mucho, más que la mujer, porque no es la esencia de Dios, pero Jesús en ese momento finalmente ve que es el momento de revelarse plenamente y le dice: qué grande es tu fe, que se haga como has pedido. Fíjense, Jesús no solamente le concede lo que ella pide en favor de su hija, sino que Jesús la alaba frente a sus discípulos. Jesús termina por reconocer la fe de la mujer y presentarla ante sus discípulos como un ejemplo, porque en realidad lo era, y le concede lo que ha pedido. Hay muchas enseñanzas que podemos tomar de este pasaje del Evangelio. Por eso comencé diciéndoles lo del caballo, ¿se recuerdan? Porque este hombre se molestó con Dios porque no le dio lo que quería. Pero tal vez no era el tiempo. Tal vez Dios le iba a dar una finca llena de caballos más adelante. Pero muchas veces nos cuesta entender que el tiempo de Dios es diverso de nuestro tiempo. Y somos impacientes. Nos cuesta entender que el plan de Dios es mejor que nuestro propio plan.
No quiere decir que nosotros no podemos tomar decisiones para nuestro bienestar y el bienestar de los demás. Claro que sí, lo debemos hacer, es nuestra responsabilidad. Pero en la medida en la cual yo invito a Dios a ser parte de mis elecciones, la cosa funcionará mejor. Y habrá momentos en los cuales Dios se valdrá de algún medio para decirnos, baja un poco la velocidad o aumenta la velocidad. Pero tenemos que creer que Dios está allí, sobre todo si yo le doy el control. Entonces, queridos hermanos y hermanas, aprendamos esto. Aprendamos también a no excluir a nadie de la salvación. Fíjense, así como ellos pensaban que los paganos no debían escuchar el mensaje, nosotros muchas veces corremos el riesgo de actuar igual. Porque cuando escuchamos de personas que hacen cosas malas en el mundo, ataques terroristas, personas que han cometido delitos muy graves, muchos de nosotros, dejándonos llevar por la rabia, por la molestia, por la ira, ¿qué le decíamos a esas personas? Mínimo la muerte en algunos casos. Y eso no está bien. Porque como decía Martin Luther King, la oscuridad no puede vencer la oscuridad, solo la luz puede hacerlo. El mal no puede vencer al mal, solo el bien puede hacerlo. Y si nosotros nos decimos cristianos, si nosotros adoramos a un Jesús que combatió el mal con el bien y por eso murió en la cruz y resucitó para abrirnos las puertas del cielo, nosotros debemos ser personas de luz y de bien. Y debemos aferrarnos a esta firme convicción y no dejar que nada ni nadie cambie nuestra esencia. Es difícil, es cierto, pero no es imposible, porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Queridos hermanos y hermanas, que podamos pues seguir meditando a lo largo de esta semana este pasaje del Evangelio que, repito, es muy rico. Yo pudiera hablar aquí media hora más o incluso hasta más tiempo, pero obviamente no tengo el tiempo para hacerlo. Pero ustedes sí. Porque recuerden que la misa, aunque se dice que ha terminado, este encuentro con Dios tiene que ser permanente. Y nosotros podemos extenderlo, así como podemos extender la gracia de Dios en nosotros. No se olviden que ustedes reciben, muchos de ustedes, el cuerpo de Cristo, y ustedes se transforman, al igual que yo, en un sagrario viviente. Pero eso no es algo que solamente se limita a este lugar. Usted sale con Dios en su corazón, y se supone que usted como sagrario viviente tiene que llevarlo a donde va. ¿Cuánto tiempo dura Dios en la Eucaristía? El tiempo que usted le permita a Dios estar en usted y evite que el demonio le robe la paz. Así que pidámosle pues al Señor que nos dé estas gracias para entender, y ante el rechazo y la humillación que muchas veces podamos sufrir, así como esta mujer que aparentemente era ignorada por Jesús, nosotros podamos vencer con la humildad cualquier obstáculo para poder así seguir conservando la paz y la esperanza que solo Dios puede darnos. Así sea.